ejemplo, en la nueva ley, en caso de que los administrados impugnen la resolución de la superintendencia, impugnen ante un juez, porque cuando una autoridad administrativa resuelve algo que supuestamente viola los derechos, el ciudadano tiene derecho de ir ante la justicia ordinaria a presentar un reclamo. Aquí dice que podrá ir, pero eso no significa que se suspenda esa decisión. Es decir, tengo la impresión leyendo esto, Iván, que la justicia la están dejando como solo para cosas ordinarias, domésticas, y le están quitando al Poder Judicial temas constitucionales como el derecho a la libertad y el derecho a expresar la opinión. ¿Usted no cree? Josefa, de lo que se ha visto del actuar del sistema judicial en algunos casos recientes, puede entenderse que hay una suerte de abuso del carácter simbólico del derecho, del abuso específicamente del derecho penal, como un ejercicio, si se quiere, la figura de disuasión social de conductas que pudieran ser dañosas. Entonces, claro, en el caso de esta nueva institucionalidad que está por crearse, que no nació bajo un adecuado debate social, que se introdujo, creo yo, por los inmediatismos o por una suerte de justicierismo o de revancha histórica frente a conflictos no resueltos por alguien o por algunos colectivos, ¿no es cierto? Ahí justamente estamos dando golpes en el tobillo a una adecuada institucionalización de las relaciones de la comunicación. Entonces, una superintendencia que justamente se abrogue algunas de los principios, ¿no es cierto?, y de la jurisprudencia que debe estar correspondiente en el sistema, pues lo que hace es justamente dar una mala señal de qué es lo que en este caso el poder quiere con respecto a la comunicación. Y no me remito únicamente a este ejercicio pugilístico y pírrico, por cierto, que hay entre ciertos sectores del poder y ciertos sectores de la prensa. Yo me refiero a ese derecho que tenemos cada uno de los ciudadanos, ¿no es cierto?, de expresar nuestros criterios, de acceder a información. Pero más allá de eso, Iván, una estructura que defiende y refleja una democracia. Las atribuciones propias de los jueces y las atribuciones propias de la función ejecutiva versus la del poder legislativo. Son tres poderes, burlen o no se burlen, que representan de alguna manera esa tentación política humana de alguien para creerse la mano sabia para aplicar lo que les venga en gana sobre la vida de las demás personas. De eso se trata. Se trata de reconocer que no solamente pudiera estar en juego la violación a la norma constitucional en esta ley, la violación frente a los derechos humanos en esta ley, sino el pateo, porque eso es lo que están haciendo, pateando la estructura y la esencia de la función judicial. Julio, en este caso, por ejemplo, los jueces que son los llamados los guardianes de la Constitución, en el caso, por ejemplo, particular que un juez pudiera conocer algo sobre esta aplicación, recordemos que los jueces tienen la atribución de no aplicar una ley que vaya contraria a la Constitución. Y lo segundo es que el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional declare inconstitucional esta ley. Yo te pregunto, ¿existirá en este país un juez que resuelva algo que vaya en contra de los deseos del presidente? Dos, ¿existirá una Corte Constitucional capaz de declarar esta ley inconstitucional? Yo te decía, María Josefa, que el presidente tiene todos los poderes y que difícilmente alguien se vaya a oponer en esta época a sus designios, y que con la nueva ley de comunicación lo único que se ha hecho es cerrar el círculo. El único sector que alzaba la voz con entereza en un ámbito democrático han sido los medios de comunicación independientes. Esos medios que hoy son perseguidos como que si fueran la basura más grande que existe sobre el planeta. Recuerde que el presidente en su última locución pidió que se replique esta ley a los países de UNASUR y que los países del mundo hagan cosa igual, diciendo para ello que los periodistas y los medios de comunicación son prácticamente la escoria de la humanidad, prácticamente, ¿no? Por los calificativos que se le da. Pero recordemos una cosa, María Josefa. El otro día oía un periodista de esos que trabajan en los canales oficiales decir, ¿dónde estaban los medios, dónde estaban los periodistas cuando los atracos de la bancocracia? Y yo le pregunto a su vez a él, ¿dónde estaba él? Porque seguramente se enteró de esos atracos a través de los medios de comunicación, porque hemos sido los únicos que hemos dicho las cosas con entereza. Mire, y no alcahueteamos. En Italia,
el señor Berlusconi es dueño de un gran emporio de medios de comunicación. Sin embargo, los otros medios han hecho eco de las denuncias contra él y el mundo entero conoce de las denuncias contra él. Iván, es decir, no se alcahuetea, ¿no? Iván, tengo un par de minutos para finalizar esta entrevista y quisiera que nos aporte con alguna observación más sobre esta ley. Bueno, yo en mi ejercicio particular creo que la estrategia es desdramatizar las discusiones. Hay algunos aspectos que conciernen la atención a la relación administrativa de los medios, pero de cara a nuestras audiencias y de cara a nuestros lectores, hay otros principios que con esta ley o sin esta ley tienen que prevalecer desde siempre como un imperativo. Es decir, con esta ley no hay, digamos, que un complejo de Adán, en el sentido de que recién estamos viendo cuáles son los principios deontológicos de la comunicación. Creo yo que ese es un ejercicio de ética, es decir, un ejercicio particular de cada uno de nosotros como comunicadores. Y más allá de preguntarnos cómo hacer para proteger las libertades de prensa, de comunicación, creo yo que el ejercicio es un trabajo de autocrítica para que prevalezca esta urgencia que sí es clave en estos días. ¿Cómo hacer para que cada uno de los ciudadanos, incluidos allí los periodistas, tengan esa libertad de expresión, esa libertad de ejercer su pensamiento y su asociación? Cuando nosotros miremos con mayor detalle la ley, y que eso es una de las tareas ineludibles sin duda, vamos a encontrar que como todo proceso humano es perfectible. Sin duda, yo he dicho desde el principio de esta charla que hay muchos contenidos que en mi perspectiva completan el sueño de control, pero de regímenes que no actuaban bajo el esquema democrático, y me refiero a dictaduras de los 70, muchas de estas dictaduras que fueron las artífices de un genocidio latinoamericano aún impune. Pero también hay otros aspectos que, como digo, de cara a las audiencias y los lectores, y si bien tienen un sustrato conservacionista en su principio, pudieran ser alicientes para un ejercicio de libre exposición de la producción nacional. Gracias. En el caso de los productos audiovisuales. Gracias, Iván. Realmente en detalle revisamos esta ley y aparte de que no tiene una armonía básica de la redacción o de ese espíritu ordenado que debe tener una ley, hay una manifestación expresa en contra de la objetividad que debe tener la ley, clara, específica, y sobre la opinión, sobre el interés público y el interés particular. Son unas confusiones en derecho realmente terribles, independientemente de la buena intención que pueda tener alguien de los que se llama autores o coautores. Gracias, Iván, y gracias, Julio, por acompañarnos. Tenemos que irnos.